Empezaremos nosotros a conocer lo que son las tablas en Excel. Normalmente nuestra información en Excel va a ser muy útil si sabemos nosotros analizar adecuadamente esa información. Ahora, si nosotros tenemos un conocimiento básico de las tablas en Excel, podremos organizar la información de una manera más fácil de entender. Entonces comenzaremos nosotros a conocer lo que es una tabla en Excel. Las tablas en Excel tienen un rango de celda que contienen datos y su fila superior, en este caso, es una fila de encabezados que describen el contenido de cada una de nuestras celdas. Esta opción de manejar tablas en Excel las conocemos desde Excel 2007. Claro que siempre ha habido en Excel, pero desde esa versión ya ha sido más fácil operarlas en lo que se refiere al manejo. Ahora, las tablas en Excel son un rango de celdas. ¿Qué quiere decir? Que no hay columnas vacías, ¿no? Y que nuestra información tiene datos que son coherentes. Entonces, este rango ha sido estructurado adecuadamente con la información, con los datos que nosotros manejamos. Cada fila de una tabla corresponde a una sola entidad. Por ejemplo, en esta tabla vamos a contener la información de nuestros empleados de una determinada empresa y por tanto cada fila hace referencia a un empleado diferente. Ahora, en las tablas se tienen encabezados. Estos encabezados van a tener una descripción de la información que va a ir almacenando en la parte baja de nuestra tabla. En este caso, cada encabezado, como el ID o un número identificador, el nombre, el apellido, el salario y el departamento, corresponde a los empleados de dicha empresa. Esta misma información la podemos nosotros crear en cualquier versión de Excel, ¿no? Y la podemos nosotros manejar como una tabla. Nosotros podemos marcar, irnos a dar formato como tabla y seleccionar un formato de tabla. Nos va a hacer la pregunta correspondiente de la tabla si tiene encabezado, sí, aceptamos. Entonces nosotros estamos convirtiendo ese rango en tabla. Una vez que hemos convertido ese rango en tabla, Excel podrá responder de una manera más inteligente a las acciones que hagamos sobre la tabla. Por ejemplo, si creamos un gráfico de Excel basado en una tabla, al momento de agregar nueva información, el gráfico será actualizado automáticamente con toda la información, nuevas filas, nuevas columnas que nosotros manejemos. Las tablas de Excel nos ofrecen diversos beneficios al momento de trabajar con nuestros datos. Así que
vamos a ir nosotros viendo todas esas opciones. Las tablas no son más que un conjunto de filas y columnas que contienen datos relacionados y que son manejados de manera independiente por Excel. Las tablas son una herramienta muy poderosa que debes aprender a utilizar adecuadamente. Comenzaremos nosotros entonces a ver cómo se crea una tabla. Para crear una tabla en Excel, todo lo que debemos hacer es primero ubicarnos dentro del rango que necesitamos crear o marcar todo el rango que necesitamos nosotros convertir a una tabla. Luego nos vamos a la ficha Insertar y aquí tenemos nosotros la opción de tabla. Entonces, podemos nosotros hacer clic, nos va a preguntar en la ventanita de crear tabla, el rango, si es verdad, y nos va a preguntar si ya tenemos nosotros encabezados. En caso de que no tengamos encabezados, entonces nos hará aceptar y nos va a crear los encabezados que va a necesitar nuestro rango, nuestra lista. Pero en este caso, nosotros tenemos encabezados, mantenemos seleccionado este recuadro y aceptamos. Ahora, podemos nosotros, en primera instancia, seleccionar algún estilo de nuestra tabla, donde podemos tener filas alternas. Esta opción de las filas alternas nos va a permitir a nosotros tener un fondo especial para las filas pares y otro fondo especial para las filas impares. Si por alguna razón no se desea aplicar este formato, se puede deshabilitar con la opción filas con bandas. Entonces nos ubicamos dentro de nuestra tablita, nos vamos a diseño y quitamos la opción de filas con bandas. Entonces desaparece esa opción. Ahora, si mantenemos, otra opción que vamos a tener en nuestras tablas va a ser la opción de poder filtrar y ordenar los datos que tenemos en nuestras tablas. Para eso, podemos hacer clic sobre la pestañita y tenemos opciones de ordenar, de menor a mayor, de mayor a menor, ordenar por color si fuera necesario, hacer filtros, donde podemos nosotros manejar qué opciones vamos a mostrar. Eso se puede realizar en cualquiera de las columnas que vamos a manejar. Podemos realizar ordenamientos según el criterio que nosotros necesitemos manejar. Ahora, también vamos a poder nosotros crear algunas otras opciones, como es la opción de manejar funciones de referencia estructurada de una tabla. Es una de las ventajas más importantes que tenemos
que en vez de estar realizando una referencia a alguna de las celdas, lo que podemos hacer es trabajar con referencias estructurales, las cuales hacen uso del nombre de la tabla, ¿no? Así como de los nombres de las columnas. Tenemos la tabla 4 y tenemos la columna departamento. Entonces podremos nosotros trabajar con ese tipo de referencias estructuradas. Igual, sumar punto sí, el rango, ¿no?, que nosotros queremos sumar, el rango, punto y coma. Tenemos algún criterio, por ejemplo, informática, punto y coma, y el rango de nuestra suma, los salarios. Entonces cerramos. Entonces, solo estamos sumando los de informática, salario de los de informática. Podemos crear nosotros las columnas acumuladas. Tenemos, por ejemplo, esta nuestra tablita donde tenemos ingresos y egresos. Y necesitamos obtener las ganancias. Entonces, automáticamente la tabla reconoce y agrega esa información con el mismo formato de la tabla. Entonces, yo puedo igual generar mi fórmula, que van a ser ingresos. Hago clic en ingresos. Me aparece la referencia de la tabla, en este caso de la columna, menos los egresos. Entonces yo presiono y automáticamente hace para todas las opciones de mi tabla, ¿no?, directamente. También nosotros vamos a poder manejar lo que son las filas de subtotales en una tabla. Yo podré, a través de nuestras herramientas de la tabla, la ficha diseño, agregar la fila de totales. Al agregar la fila de totales, me va a generar una nueva fila donde, en este caso, yo estoy obteniendo el promedio de estos salarios. Puedo obtener promedio, puedo contar a través del recuento, contar números, obtener el máximo salario, el mínimo salario, la suma de todos los salarios y más opciones que se pueden manejar. Esto lo puedo realizar en lo que se refiere a columnas numéricas, pero en cuestión de columnas de tipo alfanumérico, de letras, yo podré contar, no voy a poder obtener un valor en que no sea más que un recuento, ¿no? Me van a salir en algunos casos algún error o directamente me muestra 0. Promedio me va a salir 0. Suma ninguna, entonces aquí yo podré realizar un recuento. Luego tengo la opción también de imprimir mi tabla. Me voy a archivo, imprimir. Aquí me sale la opción de imprimir hojas activas. Y ahí tengo imprimir todo el libro, imprimir mi selección, el lugar. Imprimir la tabla seleccionada,
la tabla donde yo estoy ubicado en este momento. Entonces, también me va a ayudar al momento de poder imprimir mis datos sobre mi tabla. Nosotros, al momento de crear nuestra tabla, indicamos que lo podemos hacer a través de la ficha insertar, también lo podemos hacer a través de la ficha inicio, a través ya de darle un estilo, de un formato a nuestra tabla, ¿no? Se le puede dar directamente. Nosotros también podemos crear nuestro propio nuevo estilo, ¿no? Va a depender de nosotros dónde queremos nosotros aplicar toda la tabla, el estilo de tabla, ¿no? El formato, y ahí tenemos nosotros para ir dándole bordes, rellenos, todo lo que nosotros veamos necesario al momento de manejar nuestra tabla, nuestro estilo de la tabla. Vamos a utilizar el 1, en este caso, dar formato, y ahí tenemos nuestro estilo número 1 que acabamos de crear. Y aplicamos un estilo, ¿no? Aquí tengo mi estilo, yo puedo cambiarlo o puedo borrarlo, no tener ningún estilo, que se mantenga como tabla, pero no le estoy aplicando ningún estilo. Entonces, ¿qué opciones más voy a tener al momento de trabajar? Voy a poder manejar un nombre de la tabla. Yo puedo cambiar el nombre, por ejemplo, no va a ser ya tabla 6, va a ser empleado. Ahora, mi tabla a través de el cuadro de nombres. Yo haciendo clic sobre el nombre de mi tabla y podré marcar esa tabla. Podré trabajar sobre mi tabla. Ahora, ¿qué más yo voy a poder hacer? Si yo me ubico en la última casilla de mi tabla y presiono la tecla de tabulación, entonces se va a crear una nueva, a ver, veremos un diseño para darnos mejor cuenta, una nueva fila, donde yo podré empezar a trabajar con la siguiente. Ahora, yo también voy a poder agregar o insertar columnas dentro de la tabla o filas de la tabla. Puedo ir agregando filas, puedo ir agregando columnas. Puedo también yo eliminar mi columna, puedo eliminar mi columna, puedo eliminar mi fila. Otro método que nosotros vamos a tener para poder ingresar datos a nuestra tabla es ubicarse dentro de la tabla, irse a la ficha inicio y luego trabajar con el botoncito de insertar. Vamos a poder insertar tanto filas encima de la tabla, columnas de la tabla hacia la izquierda. Tenemos estas dos opciones, o también insertar filas de hoja o insertar columnas de hoja. Entonces, yo puedo ir insertando también información sobre mi tabla. Directamente puedo ir yo agregando información sobre mi tabla con esas opciones.
Ahora también nosotros vamos a poder agregar información de nuestra tabla a través de un formulario. Entonces, en primera instancia, vamos a tener que agregar a nuestra ficha de inicio rápido, ¿no?, las opciones que tenemos acá arriba, la opción de un formulario. Para eso hacemos lo siguiente. Hacemos clic en esta pestañita, luego nos vamos a Más comandos. En Más comandos nos vamos, aquí tenemos barra de herramientas de acceso rápido y vamos a buscar los comandos, todos los comandos, y ahí buscamos la opción de formulario. Al encontrar formulario, agregamos a nuestra barrita de herramientas. Si queremos, mantenemos este icono, no hay problema. Y podemos nosotros aceptar. Entonces, al aceptar, aparece aquí arriba un nuevo botón en nuestra barrita de acceso rápido. Y estando dentro de nuestra tabla, hacemos clic sobre ese botón. Nos va a generar un formulario con la información que tenemos ahí. En primera instancia, el nombre de la hoja es el título del formulario y los diferentes campos vendrían a ser las columnas de cada uno de de nuestros datos o de nuestros campos que manejamos en nuestra tabla. Podemos nosotros ir a generar uno nuevo, una nueva opción, código de empleado, 316, departamento finanzas, nombre, Sebastián Ortuste. Entonces, yo puedo poner uno nuevo que apareció, Sebastián Ortuste. Yo también voy a poder primero buscar, necesito al empleado 400313, buscamos, ¿no? Ahora, yo me tengo que buscar información, ¿no?, respecto a los empleados. Una vez que encuentro al empleado que puedo eliminar el registro de forma permanente, acepto, desaparece de mi tabla, ¿no? Puedo también ver por algún criterio, ¿no? Puedo hacerlo por algún criterio. 400307. Presiono Enter y el más cercano me va a mostrar. Entonces, puedo yo manejar también mi información a través de un formulario. Que ese formulario se genera a través del botoncito de acceso rápido que hemos habilitado. Entonces, al manejar nosotros nuestras tablas, también podemos trabajar con fórmulas donde, por ejemplo, en este caso queremos saber si un número es par o es impar. Entonces, generamos nuestra fórmula y automáticamente se aplica para todos. ¿Esto en qué me va a ayudar? Me va a ayudar al momento de hacer un filtro, ¿no? Quiero solo ver a los que tienen edad par.
Quiero ver solo a los que tienen edad impar. También nosotros vamos a poder manejar este tipo de tablas donde podemos aplicar filtros referidos a fecha. Estos filtros nosotros los podemos manejar a una fecha determinada, que sea igual, ¿no? Una determinada fecha, 24 del 04 del 2020. Podemos borrar el filtro. También podemos nosotros, antes de una fecha determinada, anterior al primero del 2021, entonces fecha solo del 2020. También puedo quitar y también puedo generar otras opciones. Tengo hasta generar otras opciones entre dos fechas, entre el primero de enero del 2020 y el 31 de enero del 2020. Entonces tengo el mes de enero para mostrar mis datos. También voy a poder trabajar con filtros directos, ¿no? Fechas como hoy, no tengo ningún registro de hoy, ¿no? Esta semana, próximo mes, el mes pasado, que sería en este caso, estamos en febrero, y tenemos datos de enero. Entonces se puede trabajar. También podemos tener periodos de fechas, trimestres, meses específicos, julio. Entonces podemos nosotros trabajar con más detalle en todas estas opciones que aquí tenemos. Y tenemos también la opción de ponerle un filtro personalizado. Según lo que nosotros necesitemos, ¿no? Podemos aplicarle el filtro en cuestión de lo que son fechas. Otra opción que yo voy a tener al momento de trabajar con mis tablas y poderle aplicar filtros es la opción de trabajar con filtros de color sobre un color determinado o los que no tengan ningún color determinado. Entonces podré ver esa información en base al color que se le ha asignado a cada celda directamente. Yo podré seleccionar el que no tiene relleno. Entonces yo podré trabajar de esa forma para aplicarle mi filtro, esta vez por el color de la celda. En Excel siempre vamos a utilizar referencias a celdas o a rangos para efectuar nuestros cálculos. Pero si nosotros vamos a tener una tabla, vamos a tener que trabajar de otra forma. En lo que se refiere a las referencias estructuradas. Este estilo de referencia es de agrado de algunas personas porque les parece algo más intuitivo, más simple para especificar una celda, una dirección de algún rango de alguna celda. Ahora, para poder nosotros utilizar las referencias estructuradas en Excel,
se debe comenzar para darle un nombre a la tabla de datos. Entonces, nosotros aquí tenemos la opción de darle un nombre de datos a nuestra tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner mi tabla. Entonces, lo siguiente será, por ejemplo, yo quiero sumar los montos de mis facturas, el total de los montos de mis facturas. Entonces, aquí vamos a sacar, que abajo podemos sacar nosotros, total, igual suma. Entonces, aquí yo voy utilizando mi referencia estructurada. Sé qué nombre tiene esta, mi tabla. Entonces, mi tabla. Entonces, coloco el nombre de mi tabla. Estoy seleccionando todo. Luego abro un corchete. Y ahí me salen los títulos de mis columnas que aquí tengo. Entonces, a mí me interesa el monto. Cierro corchetes. Entonces, ya estoy seleccionando todo ese grupo o esa columna de datos. Y ahí tengo la sumatoria de todo. Entonces, se hace más simple. Promedio igual promedio de mi tabla, corchete, de nuevo monto, cierro corchete, cierro paréntesis. Entonces, yo puedo ir trabajando con mis funciones, máximo, igual, max, mi tabla, corchetes, monto, cierro corchetes, cierro paréntesis. Entonces, se hace mucho más simple el trabajo. ¿Qué más yo voy a poder hacer con mis tablas? Tengo la opción también aquí en la barrita de diseño de poder quitar duplicados, si es que hubiera, ya sea por filas o ya sea, por ejemplo, por alguna columna. Aquí yo estoy controlando todas las columnas, entonces no tiene que haber duplicados entre las filas completas. Si yo solo quisiera ver duplicados de facturas, entonces selecciono esas opciones, ¿no? Entonces, acepto y no se encuentran duplicados. Acepto. Ahora, si ya no quisiera trabajar mi tabla como tabla, como tal, sino quiero que vuelva a ser una lista, quiero que vuelva a ser un rango, tengo ese botoncito que me va a permitir a mí a convertir en rango. Se va a convertir en rango, acepto, ya no es una tabla, ya no me aparece aquí mis herramientas de la tabla, y aquí me trabaja con sus referencias correspondientes. Con esto estaríamos terminando de ver lo que son tablas. Gracias.